Lo vamos a leer en el nombre de Cristo Jesús. Dice el profeta Isaías, Isaías 43:2: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vamos a orar en el nombre de Cristo. Padre amado, en esta oportunidad, en esta tarde, te pedimos tu gracia, tu misericordia, para que tu palabra pueda fluir en nuestras vidas. Y lo que tú pusiste en mi corazón pueda depositarlo, Señor, en las mentes y en los corazones de tus hijos en esta hermosa tarde. Honramos tu maravilloso nombre. Te pedimos tu gracia, tu unción, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Pueden tomar sus lugares alabando al Señor. El profeta no omite el que nosotros tengamos que pasar. Cuando pases. Y cuando pases por esta circunstancia en la vida, se llaman valles, se llaman desiertos, se llaman problemas, se llaman dificultades, se llaman circunstancias, se llaman situaciones, se llaman problemas difíciles. No hablo de problemas superficiales como una gripe que dura una temporada y se va, unos días y se va. No hablo, hermanos, de que no tienes para pagar este mes la renta. No, estoy hablando de un río, estoy hablando de un fuego impetuoso, de una tormenta que llega a tu vida. Y esas tormentas, el Señor a través del profeta Isaías dice: cuando pases, van a llegar esas tormentas. Y el Señor a través del profeta dice que cuando pases no te vas a ahogar, que cuando pases la llama no va a arder en ti, porque Él va a estar contigo. Bueno, y si Dios está conmigo, ¿por qué tengo que pasar? Entonces esa pregunta el Señor a través del profeta la contesta y dice el verso 3: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Esa es una razón. Y la segunda razón nosotros la encontramos en el verso 4: porque a mis ojos fuiste de grande estima. Esa es la segunda. La tercera: porque fuiste honorable, ante mis ojos fuiste honorable. Esa es la tercera. Y la cuarta: porque yo te amé. Y en el verso 5 nos habla de aspectos importantísimos. No temas, porque yo estoy contigo. Esas son las causas básicas de el que cuando pasemos por las circunstancias o por las situaciones de la vida, las circunstancias o el problema o la dificultad no van a hacer ningún efecto negativo en tu vida. Se cumplirá lo que dice la palabra de Dios, que a los que Él ama, a los que Dios ama o a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto, hermanos, no significa que Dios se esté castigando. Esto no significa que tú estés en pecado. Esto no significa que tú estés mereciendo el castigo que estás recibiendo o las circunstancias que estás pasando, no necesariamente porque eres malo o porque eres injusto, no, simple y sencillamente porque a los ojos de Dios eres una persona honorable, de grande estima, porque Él es tu Salvador, porque Él te ama. Por eso dice: no temas. Gloria al Señor Jesús. Sabes, hermano, que cuando estaban Sadrach, Mesach y Abednego allá en Babilonia, en el exilio, en el cautiverio, viviendo como esclavos, estos jóvenes desde un inicio, desde que sus primeros años ingresaron al palacio, dice la palabra de Dios que ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino de su beber. Ellos mostraron, a pesar de que eran unos jovencitos de unos 19 años, mostraron convicciones muy firmes y estables, y Dios los honró por esas convicciones que estos jóvenes mostraron. Habían pasado algunos años y las circunstancias, la convicción, su temor a Dios los había puesto
en lugares importantísimos a través de aquel sueño que soñó Nabucodonosor y que Daniel se lo interpretó. Y como ellos eran sus compañeros, Daniel abogó por ellos. Y en el imperio de Babilonia a Daniel y a sus compañeros, Daniel estaba en el palacio real, pero sus compañeros Sadrach, Mesach y Abednego ocupaban puestos importantes en el gobierno de Babilonia. Y un día a este hombre, quiero invitarle por favor que me acompañe ahí a Daniel, capítulo 3, Daniel capítulo 3. Un día a Nabucodonosor se le ocurre hacer una imagen, una estatua muy grande, muy impetuosa. Y esta estatua, gloria al Señor, dijo Nabucodonosor, voy a llamar a algunos músicos, y cuando esos músicos toquen, todos los que viven en Babilonia se tienen que postrar y tienen que adorar a la imagen que yo he levantado. Y obviamente para quienes conocen que la adoración, que la inclinación debe ser al único Dios verdadero, para estos jóvenes fue un desafío. Habían pasado, los historiadores dicen que habían pasado, que ya Sadrach, Mesach y Abednego tendrían alrededor de unos 40 años. Y para esto ellos estaban en una posición muy estable. Tenían posiciones de gobierno, tenían ingresos muy buenos, tenían su posición social muy estable. ¿Por qué arriesgar sus vidas? ¿Por qué arriesgar su economía? ¿Por qué arriesgar todo por el simple y sencillo motivo de no inclinarse? Total, la famosa frase, no pasa nada. Pero estos jóvenes mostraron una actitud muy interesante y menciono a estos jóvenes porque ellos conocían la profecía de Isaías. Antes de que ellos ingresaran a Babilonia, el profeta Isaías ya había existido y escribía algunas cosas. Y entre esas cosas, como ellos, fieles amantes de la palabra de Dios, conocían que aunque pases por el fuego, la llama no iba a arder en ti. Yo he encontrado en la palabra de Dios algo que a mí me ha deleitado muchísimo, principalmente cuando estudio el Antiguo Testamento. Trato de ver a Jesús en todas partes, porque el Antiguo Testamento es una cristología amplia. O sea, ¿qué es una cristología? Es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, pues no, ese Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Ya vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Jesús aparece en el Antiguo Testamento en forma muy escondida. Y cuando uno lo empieza a buscar, uno se deleita y diciendo, aquí esto tiene una similitud con Cristo. Y yo encuentro que a estos jóvenes hebreos se les manifestó una cristología, porque hubo un cuarto que se hizo presente en el horno de fuego, y dijo el rey Nabucodonosor, y es semejante al Hijo de los dioses. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Por qué no vamos desglosando algunos textos y vamos viendo algunos aspectos importantes que quiero dejar en su corazón? Daniel capítulo 3. Antes de ir a Daniel capítulo 3, quiero mencionarle un texto que dijo Job 13:15, hablando de las convicciones de lo que nosotros llamamos el plan B. Si no me funciona esto, si no resuelve Dios mi problema, si no hay una solución de esta petición que yo tengo, ¿cuál es tu plan B? Y Job tenía un plan B. Su plan A era, ahí en Job capítulo 13 les dije, ¿verdad? 13 verso 15 dice, he aquí aunque me mate, en él esperaré. Miren la convicción de Job, hermano.
nosotros pudiéramos decir lo mismo. Aunque me mate, en Él esperaré. Y hay ahí una palabra que es parte del plan B: no obstante. ¿Cuál es tu no obstante en un problema o en una dificultad? No obstante, dijo Job, yo voy a defender mi causa delante de Él. Cuando nosotros tenemos este tipo de convicción, es indudable que Dios se siente orgulloso de nosotros. Porque eso fue lo que le dijo Dios a Satanás: no has considerado a mi siervo Job. En otras palabras, Dios estaba presumiendo a su siervo. Y yo creo que cuando alguien es siervo de Dios, aunque pase por lo que tenga que pasar, Dios estará con él. Dios estará con él. La finalidad de las pruebas, de las dificultades, son para sacar de nosotros esa perla escondida, ese diamante en bruto, pulido. Es como tiene el valor, aleluya. Y Dios trató, yo me imagino que Dios estaba viendo desde un principio lo que estaba sucediendo en la provincia de Babilonia. Estos tres que ya no eran jóvenes, que ya eran adultos, que ya pensaban un poquito más las cosas, eran más maduros, más centrados. Dios estaba viéndolos a ellos. Y de repente llega, se pasea la imagen por la ciudad, la provincia de Dura, donde ellos vivían. Empiezan a sonar la música, empiezan a sonar las arpas, la zampoña y todos esos instrumentos de música. Y ellos simple y sencillamente no se inclinan ante esa imagen. Y Dios estaba viendo todo eso desde arriba. ¿Por qué no intervino? Total, ¿qué tiene? Total, no pasa nada. Y tal vez hubiese sido cierto, no hubiese pasado nada, no se hubieran muerto, no hubieran caído fulminados, hubieran evitado el horno de fuego, hubieran evitado muchas circunstancias. Pero ellos estaban determinados y tenían convicciones muy firmes. Dice la palabra de Dios, vamos a la narrativa, Daniel capítulo 3. Ya usted sabe, no quiero entrar en tantos detalles, solamente quiero entrar en el primer detalle, que es: os postréis y adoréis. En el verso 5 dice, verso 4: y el pregonero anunció en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, y luego dice la frase: os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado en el horno de fuego ardiendo. Posiblemente en ese momento, cuando ellos escucharon el edicto, Sadrach, Mesach y Abednego se recordaron de la escritura del profeta Isaías, de que estaba en ellos una promesa de que ese Dios había dicho: aunque pases, yo voy a estar contigo. Aunque pases por el fuego, la llama no va a arder en ti, porque yo voy a estar contigo. Y ellos abrazaron eso, gloria al Señor Jesucristo. En esto digo que encuentro una cristología, porque a Jesús también fue tentado. Fue lo que le dijo Satanás, Mateo 4:9: todo esto te daré si postrado me adorares. En todo esto nosotros vemos un ejemplo muy claro de convicción de Jesús. Dios es un Dios celoso, amados hermanos. Dios no admite que tú te inclines, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Cómo se iba a inclinar el mismo Jesús ante la oferta de la tentación de Satanás? Todo esto, ves todos estos reinos, todo te lo voy a dar si postrado me adorares. Jesús sufrió
la misma confrontación que estos jóvenes hebreos. Número 2, también sufrió estos jóvenes, en el verso 8 dice: por eso en aquel tiempo, o sea, ya ellos no se adoraron ante la imagen. Entonces ya aquí están algunos, ¿verdad? Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos o babilónicos, que es lo mismo, vinieron y acusaron maliciosamente. Acusaron maliciosamente. ¿Te han acusado maliciosamente alguna ocasión, hermano? No hubo ni un amén. Yo creo que estoy en el cielo ya. Pero sabes que hay una bendición muy grande cuando dice la palabra de Dios: ustedes son bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Aleluya, bendito Dios. Jesús también sufrió el menosprecio. Marcos capítulo 15, verso 4. Pilato le dice a Jesús ante la acusación de los que le decían: crucifícale, crucifícale, este hombre es un impostor, se hace llamar hijo de Dios. Y Pilato, ante esa presión de la turba enardecida, le dice: ¿no respondes nada? Como hasta molesto, Pilato le dice a Jesús: no respondes nada, no miras de cuántas cosas te acusan. Pero tenía que cumplirse una palabra en Jesucristo, que como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gloria a Dios. Porque calladitos nos vemos más bonitos. Pero qué triste y qué lamentable es ver a hombres y no, como que es un acto de valentía el que tú te defiendas ante una injusticia. Pero creo más bien que es un acto de nobleza que se alinea al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Estos varones fueron menospreciados. Dice la palabra que fueron acusados maliciosamente. Y le dijeron en el verso 12: hay unos varones judíos, los cuales, y la etnia y la discriminación siempre estaban presentes. Varones judíos. Siempre esto ha existido, no te asustes. Yo he sido víctima de discriminación de una manera muy, muy lamentable, muy triste. Y tal vez en tu caso ha sido lo mismo. Y la gente se defiende ante un acto de discriminación, de acusación maliciosa y falsa. Estos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado. Mire de qué manera los estaban acusando. No adoran tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Entonces el rey Nabucodonosor dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, al instante tráiganlos, dijo el rey, y fueron traídos. Ya en el verso 18, gloria a Dios, ahí encuentro yo algo muy importante que quisiera detenerme un poquito. Téngame un poco de paciencia. En el verso 18 ya el rey les dice: bueno, les voy a dar una segunda oportunidad. ¿Están dispuestos a que en este momento, cuando se toque la música, ustedes van a inclinarse a la imagen? Y ellos le dijeron, ahí en el verso 17, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Dicho de otra forma, nuestra convicción y nuestra posición está en el mismo lugar. Y luego le dicen estos jóvenes: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y aquí en el verso 18 está el plan B.
¿Y si no? ¿Y si no? ¿Cuántos de ustedes, quiero hacerles una pregunta honesta? Y una pregunta honesta requiere una respuesta honesta. ¿Cuántos de ustedes han tenido peticiones a Dios que Dios no les ha contestado? No tiene que contestarlo, simple y sencillamente esto es una forma de pensar. Yo creo que muchos de nosotros tenemos muchas peticiones, porque a veces nosotros agarramos a Dios como un catálogo y le pedimos y le pedimos y le pedimos como si fuera Papá Noel. Pero Dios a veces no nos da lo que le pedimos, no nos sana, no nos contesta la petición, no resuelve ese problema con mi hijo, con mi hija. Pero y si no lo hace, ¿cuál va a ser tu postura? Sabes, hermano, yo tengo poco más de 40 años sirviendo al Señor. Y en esos 40 años, por no haber un y si no, he visto a mucha gente retirarse de las filas del cristianismo. Porque Dios no cumplió sus expectativas, porque Dios no llenó sus satisfacciones o sus alineamientos o sus pensamientos, o Dios no se alineó a sus pensamientos. Dios no está alineándose a nuestros pensamientos, nosotros nos tenemos que alinear a los pensamientos de Él. Él dijo: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Entonces, en el proceso, en todos estos años, yo he visto a mucha gente salirse del cristianismo, renunciar a ese Cristo maravilloso al cual estamos sirviendo en esta tarde, por no haber un y si no. Job dijo: aunque me mate, yo voy a esperar en Él. Pero aún así, esta es mi postura, pero aún así, no obstante, hay un y si no ahí. Hace unos días yo les mencioné algo de la hermana Celia. Cuando los médicos la desahuciaron el cáncer, que creemos ella está sana en el nombre de Cristo. Pero cuando de recién estaba esta noticia en su corazón, con esa misma tranquilidad y con esa misma sonrisa que ustedes ven a la hermana Celia, ella dijo estas palabras: hermano, yo le doy gracias a Dios porque a través de esta enfermedad yo lo conocí a Él, y a través de esta enfermedad nos bautizamos mi esposo y yo, y ahora yo soy salva. Si el Señor me quiere salvar, sanar, qué bueno, pero si no me sana, yo ya lo conocí a Él y estoy lista para irme con Él. Eso se llama plan B. Y si no, y también se llama convicción. Se llama servir a Dios a pesar de que estás pasando. Cuando pases, no dice la palabra no vas a pasar problemas, no te va a ir mal, no vas a tener dificultades, no va a haber ningún problema. Son una bendición la vida cristiana, todo es sonrisa, todo es paz, todo es tranquilidad, no pasa nada. No, sí pasa siempre. El cristiano siempre pasa cuando pases. La gran diferencia es que cuando pasamos esa circunstancia, Dios está con nosotros como poderoso gigante. Gloria a Jesús. Porque Dios está con nosotros. Estos jóvenes, bueno, no tan jóvenes, bueno, sí jovenazos, 40 años, unos muchachos, no se doblegaron, no se postraron. El mismo Jesús tenía su plan B. Lucas 22:42. El Señor, estando en Getsemaní, le dijo al Señor: yo no quisiera pasar por el sacrificio, porque el Señor sabía lo que le esperaba: la flagelación, el menosprecio. Le esperaba una corona de espinas, le esperaba la crucifixión, el dolor más intenso
que el ser humano, la crucifixión era uno de las penas de muerte más terribles que los romanos tenían. Y él, estando en Getsemaní, le dijo al Padre: si es posible que pase de mí esta copa, si es posible que no vaya a la cruz, si es posible que no pase por ese camino del dolor, del sufrimiento, pero aquí hay un plan B. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dicho de otras palabras, amado hermano, la voluntad de Dios sobrepasa tus deseos. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero aquello, yo quiero así, yo quiero así. Pero si Dios no quiere eso, ¿qué? ¿Y si no? Estos jóvenes estaban determinados y dijeron: y si no, sepas, oh rey, que a tu Dios no serviremos y a tus dioses no nos inclinaremos, porque sabemos que al único que le debemos adoración y debemos inclinarnos es a nuestro Dios. Debemos tener, hermanos, una convicción tal que no nos aparte de sus caminos. Una convicción tal de que si Dios no me respondió, que si Dios no me contestó. Porque a veces somos los seres humanos tan frágiles, somos tan dramáticos. De todo hacemos un drama. He visto que porque le pusieron cebolla a la hamburguesa que pidió con cebolla, los clientes hacen un drama. Y los que atienden le dicen: no hay problema, ahorita le resolvemos, le damos otra hamburguesa. Pero ahí está el drama. ¿Por qué no le pusieron cebolla? Porque le pusieron cebolla a la hamburguesa y a él no le gusta la cebolla. Los seres humanos hacemos un drama de todo. Nos ahogamos en un vaso de agua. Estos jóvenes estaban a punto de ser lanzados al horno de fuego ardiendo. Pensar simple y sencillamente en los dolores que implica, hermano, ser quemado es aterrador. Se dicen que los que son sentenciados a muerte no sufren tanto en la muerte, sufren antes de ser sentenciados a muerte. El hecho de pensar que vas a pasar por ese valle, por ese sufrimiento, por ese dolor, el cuerpo empieza a tener una reacción. Pero esto es para la gente que no conoce a Dios. Nosotros sabemos que aunque pasemos, Dios va a estar con nosotros y nos va a sacar victoriosos. No dice que no vas a pasar, vas a pasar, pero Dios va a estar ahí. Y si se trata de un río, no te vas a ahogar. Y si se trata de un fuego, no te va a quemar, porque Dios estará contigo. Y estos jóvenes tenían esa convicción y se la plantearon al rey. Gloria al Señor. Le dijeron al rey: y si no, verso 18, sepas, oh rey, que no serviremos tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se enojó mucho y mandó que calentasen el horno 7 veces más de lo normal. Gloria al Señor. Y fueron lanzados al horno Sadrach, Mesach y Abednego. Es un símbolo también de la crucifixión de Cristo, de su agonía. Ellos también sufrieron una agonía. Ese decir y si no, era meterse al valle de la agonía. ¿Qué les costaba doblegarse? ¿Qué les costaba ceder? ¿Qué les costaba adorar? Nadie los estaba viendo. Nadie iba a mandar una foto en Facebook para publicarla y digan: aquí están los hebreos, miren lo que hicieron. Era cuestión de convicción. Era cuestión de Dios y ellos. Porque eso de hacer las cosas donde no me ven, pues es una ingenuidad y una tontería. Porque ¿de dónde te puedes esconder o a dónde puedes ir que Dios no te vea? Gloria al Señor. El verso 20, 21 y 22
Dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego. Esta palabra atar significa que no los ataron de forma individual. Atar significa agarrar varias cosas, ¿verdad? Como cuando uno va a la leña, uno ata la leña y junta toda la leña. A estos jóvenes los ataron a los tres juntos. ¿Te puedes imaginar a un rey enojado que quería deleitarse con el dolor y quería de alguna manera darle una lección al pueblo de que su palabra era una palabra que se debería de obedecer y no cuestionar? Este hombre dijo, son muy machitos, muy valientes, pues átenlos, y los ataron a los tres. Dice la palabra, los ataron, gloria al Señor, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones vigorosos, dice, ataron con sus mantos, no les quitaron nada. Esta vestimenta que ellos traían como hombres que tenían una posición económica, como hombres que tenían una posición social, una posición de importante, traían buena ropa. A veces nos obsesionamos tanto con esa tontería de pretender proyectar una imagen ante la sociedad por las cosas que nos ponemos, por las garras que nos ponemos encima. Todo eso, hermano, es transitorio, es pasajero. Solamente la presencia de Dios es la que hace embellecer a una persona, gloria a Dios. Aleluya, alabamos el nombre de Cristo. Estos hombres ataron a estos tres personajes, Sadrach, Mesach y Abednego, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego. Y como la orden del rey era apremiante y lo había calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Gloria al Señor. Esto habla de la crucifixión de Cristo también. Mateo 27:31 dice, después de haberle escarnecido, a Jesús también le quitaron el manto. Y le quitaron el manto porque era un manto tejido de una sola pieza. Ese manto no tenía costuras. Era un manto costosísimo el que tenía Jesús. Y le habían puesto ropas para burlarse de él. Pues le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Todo esto tiene una tipología con Cristo. No te obsesiones tanto con la ropa. No te obsesiones tanto porque no tienes que ponerte. Al final todo eso pasa, gloria a Dios. En el verso 28, para ir terminando, en el verso 28 nosotros vemos algo que ocurre con estos tres jóvenes, que el Señor se glorifica a través de ellos, gloria al Señor. Nabucodonosor estaba esperando el espectáculo. Bueno, ya se le habían muerto sus hombres vigorosos, los que intentaron echarnos en el horno. Era tan fuerte como habían calentado de forma anormal el horno, la llama salió y quemó a esos hombres vigorosos que habían echado a Sadrach, Mesach y Abednego atados, a los tres. Y yo me imagino que ese horno, qué interesante, ¿verdad? La idea de Hitler está como aquí muy presente. La idea de los hornos crematorios no fue de Hitler. Era una tortura babilónica. Y Nabucodonosor estaba ahí, tal vez tras una ventanilla especial, viendo o pretendiendo o sentarse para ver el espectáculo. Asimismo, Jesús fue espectáculo para gente. Muchos se burlaban de él, muchos decían de él que venga Elías a salvarle. Muchos decían, ¿dónde está este que en 3 días derribaría el templo
y lo iba a reedificar, que en un día iba a derribar el templo y en 3 días lo volvía a reedificar. ¿Dónde está ese? Que se baje de la cruz si puede bajarse. Y ahí estaba igual Nabucodonosor sentado pretendiendo ver el espectáculo. Y dice el verso 28, 27, 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, antes, en el verso 24 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó, porque él estaba viendo dentro del horno de fuego ardiendo. En el verso 23 lo confirma, no quiero leerlo para no entretenerme mucho. Dice: entonces el rey, verso 24, se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejero: ¿no echaron 3 varones atados en el fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones. ¿Cómo los vio? Sueltos. Los que habían echado atados ahora estaban sueltos. Y eso es muy raro, porque el fuego lo primero que consume, hermanos, es la ropa, los lazos o las cadenas con que los hayan atado. Y se supone que ellos iban a estar en medio de ese horno, gritando, saltando en agonía, con muecas de dolor intenso por lo que estaba pasando. Pero resulta que el espectáculo se vuelve en la misma gloria de Dios. Aleluya. Él le dice a su consejero: echaron 3, perdón. Y yo veo 4 y los veo desatados. Aleluya. Porque Cristo Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Porque Cristo vino a liberarte de las cadenas de la opresión de Satanás. Para eso apareció Cristo, para darnos libertad. Para eso he venido, dijo el Señor Jesucristo, para dar libertad a los cautivos. He aquí yo veo estos varones, aleluya, 4 varones sueltos que se pasean. No están sufriendo, no están llorando, se pasean, gloria al Señor, en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Esto es lo que se llama en la teología una cristología del Antiguo Testamento. Jesucristo en medio del horno de fuego. Tú no puedes ver a Jesucristo manifestado en tus problemas si no pasas por el fuego. Porque Él dijo: cuando pases, yo voy a estar ahí. Si nosotros decimos: no, es que yo no quiero, no pasa nada, ciertamente. Pero no vas a experimentar la gloria de Dios, lo que te hace ser un cristiano de convicciones firmes. No vas a poder dar testimonio del Dios que vive en ti, de que ese Dios es real, de que ese Dios es verdadero, de que ese Dios resucitó y que está en medio de nosotros y que nos está viendo en este momento y que está contemplando como contempló desde un principio la convicción de estos jóvenes y que los honró porque ellos honraron a Dios. Yo honro a los que me honran, mas los que me tienen en poco serán viles a mis ojos. Y Dios honró a estos jóvenes. El cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y ya en el verso 28, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Yo me puse a pensar en esta frase y dije, si eso hubiese ocurrido hoy, en nuestro tiempo, ¿sabe qué pasa, hermanos? Hacemos más famoso a Sadrach, Mesach y Abednego que a Dios. Los grandes evangelistas que fueron librados del horno de fuego, venga a verlos, como si fuera un circo,
como si fuera un teatro, un espectáculo que nosotros necesitamos mostrarle al mundo las evidencias de que Dios es real. Dios no necesita que le muestren evidencias a la gente de que Dios es real. Dios es real, simple y sencillamente. Él vive, Él está con nosotros, Él vive dentro de nosotros, y eso yo lo sé y lo entiendo muy claro. Y Nabucodonosor lo entendió muy bien. No les hizo un pedestal a Sadrach, Mesach y Abednego. Bendito sea el Dios de ellos. Aleluya. La gente, cuando vea a Cristo reflejado en tus vidas, entonces van a decir: yo quiero ser un cristiano. Dijo Gandhi: me gusta el Dios de los cristianos, me gusta el Cristo de los cristianos, pero no me gustan los cristianos. Hablando de lo superficial que en el 1800, que fue cuando existió Gandhi, los cristianos servían a Dios. Y en el 1800 los cristianos tenían pasión por Dios. Y Gandhi dijo: me gusta el Cristo de los cristianos, pero no me gustan los cristianos. Es más, consideraría hacerme cristiano si no fuera por los cristianos. Los cristianos hoy en día, hermanos, estamos representando muy mal al Dios que nosotros servimos. No que esto le reste imagen a nuestro Dios. Dios sigue puesto en el mismo lugar. La imagen de Jesús sigue siendo tan grande y tan poderosa que no tiene ningún problema, no le resta a nosotros. Los que está siendo representado mal por nosotros, y estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, honraron a Dios de una manera que la gente la gente que era pagana, la gente que no era cristiana, dijo: bendito sea el Dios de ellos. ¿Cómo hace falta que la gente de afuera diga: bendito el Cristo de los cristianos? Porque el cristianismo que estamos viviendo hoy en día es un cristianismo demasiado superficial, condicionado. Es un cristianismo a medias. Es un cristianismo no apasionado. Es un cristianismo que simple y sencillamente lo estamos viviendo por costumbre. Esta parte de Sadrach, Mesach y Abednego también tiene una conexión con Cristo, que es su glorificación. Ellos fueron honrados, Dios fue honrado. Entonces Nabucodonosor dijo nuevamente: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel. ¿Y qué dice, hermanos? Y los libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entregaron sus cuerpos. Yo quiero hablarte un poquito de algo que yo, de una manera muy personal, admiro de Jesús. De que cuando nosotros la imagen que tenemos de Jesús, con todo el respeto que todos nuestros hermanos católicos se merecen, es una imagen muy catolizada. A mí me enseñaron en el catecismo que cuando entrara al templo yo tenía que ver la cruz de Cristo y que debería sentir mucha conmiseración por Cristo. Si ustedes ven la imagen de Cristo, es una imagen, un rostro de ese Cristo crucificado, un rostro que expresa mucho dolor. Pues el Cristo que yo te estoy predicando esta tarde no es un Cristo que necesite ser tenido por lástima. No es un Cristo que necesite que tú sientas compasión por él. Es un Cristo que fue a la cruz determinado, como estos jóvenes. Determinado.
Hay una expresión que a mí me encanta, quisiera dejártela en estos minutos que me restan. Que cuando Jesús fue a la cruz había una costumbre de que antes de que alguien llegara a este sacrificio tan cruel, los romanos tenían un remedio para mitigar un poco el dolor del penitente. Y eso era que le daban una anestesia. ¿Quieres verla conmigo? Vamos ahí a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, verso 33. En el 32 tú puedes ver que ya ellos llegan. Jesús todavía no es crucificado. Dice: cuando salieron hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, el que le ayudó a cargar la cruz. A este obligaron a que le llevara la cruz. Bueno, Edgar hizo una comparación muy buena de Simón de Cirene. Dice: cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, verso 34, ¿qué sucede? Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no lo quiso beber. Te voy a explicar un poquito lo que algunos historiadores dicen de la tortura romana. Los romanos tenían por costumbre darle al penitente una bebida que en realidad no era vinagre. El vinagre derivado que nosotros, el concepto que tenemos nosotros de vinagre es un concepto equivocado. No era lo que el derivado de las manzanas, que es el vinagre que las mujeres tienen en sus casas. Era una mezcla de vino, hiel, hierbas amargas y algunas otras cosas que le mezclaban y se lo daban a beber al penitente, porque lo que le esperaba no eran cosquillas. Y Jesús dijo: me lo voy a aventar sin anestesia. A las mujeres cuando van a dar a luz les dan la opción de la raquia y le dicen: no tiene por qué estar sufriendo usted. Le enterramos la aguja y listo. Mi esposa dijo: me los aviento sin anestesia. Siempre se la ofrecen porque es una obligación del hospital ofrecérsela. Pero las mujeres que son valientes, le entro sin anestesia. ¿Sí? Y también en Jesús estaba cumpliendo una palabra. Jesús es un ejemplo, hermanos, impresionante de Jesús. De lo mismo que hicieron los varones hebreos, que con una determinación impresionante fueron al sacrificio, a la muerte, arriesgaron sus vidas antes de postrarse. Y Jesús dijo: no quiero beberlo. Jesús bebe posteriormente, para que se cumpliese la escritura, el vinagre después de su crucifixión, que alguien le levanta, ¿verdad? Ahí lo dice en el verso 48 del mismo capítulo. Dice: al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Y en otras versiones dice: e inmediatamente entregó el espíritu, o exhaló en cuanto tomó. Porque ahí había una profecía que tenía que cumplirse. Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Era una profecía que tenía que cumplirse en Jesús. Pero antes de ser crucificado, antes de que le clavaran los clavos en las manos y en los pies, le dijeron: puedes evitar ese dolor, tómate el vinagre con hiel, o esta bebida es la anestesia que le damos a los penitentes. Y Jesús dijo: sin anestesia. ¿Y sabes por qué lo hizo, hermano? Para demostrarnos que nosotros, cuando enfrentemos los más grandes problemas de la vida, los podemos enfrentar porque Cristo está con nosotros. Alguien dirá: bueno, hermano, ¿y por qué
qué cuando Jesús estaba en la cruz, ahí dice el 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesús estaba diciendo eso, hermanos? Si se supone que Jesús es un ejemplo de fortaleza, de convicción, de determinación. Para los que tienen una idea equivocada de lo que Jesús estaba diciendo, Jesús estaba cantando el Salmo 22. Y el Salmo 22, amados hermanos, no es un salmo de conmiseración, de lástima. Ay, pobrecito de mí, ¿por qué me desamparaste? No, Jesús estaba cantando una alabanza de victoria. ¿Por qué crees que dijo consumado es? He cumplido el mandato para lo que yo he venido a la tierra. Dice su palabra que Él, siendo rico, se hizo pobre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y estando en la condición de hombre, dice, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó a lo máximo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a gloria de Dios Padre. Aleluya. El Salmo 22, para concluir. Por cierto, esto quiero confirmarlo solamente con Lucas 22:43, que dice la palabra de Dios que cuando Él estaba en agonía vino un ángel. ¿Y qué pasó con Él, hermanos? Lo fortaleció. Y también dice la palabra, no tengo buena memoria, tengo escrito esto, Mateo 26:48, que cuando llegó la turba a prenderle, ¿quién fue el que sacó la espada? Pedro, ¿verdad? Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Y le dijo: Pedro, cálmate. ¿Qué no sabes que el que mata a espada va a morir? ¿Qué crees que yo no puedo orar al Padre? ¿Tú crees que Él no me mandaría 12 legiones de ángeles? ¿Usted sabe cuánto es una legión? 60,000, 10,000, una legión. Bueno, se lo dejo de tarea. Pero Dios dijo: ¿tú crees que Dios no me puede mandar 12 legiones de ángeles? Y Pilato también lo cuestionó y le dijo: ¿por qué no te defiendes? Mira de las cosas que te acusan. Ellos dicen que tú eres el rey de los judíos. ¿Eres el rey de los judíos? Y él le dijo: yo para eso he nacido. Es que tú no sabes que yo tengo poder para entregarte a la muerte y tengo poder para quitarte la vida. Y Jesús le dice: no tuvieras ningún poder si no te viniese de arriba. Gloria a Dios. Y le dijo Jesús: si mi reino fuera de este mundo, caballero, mis súbditos pelearían por mí y me defenderían. Pero yo estoy peleando un reino a futuro. Yo estoy visualizando un grupo de hermanos que se están reuniendo en esta tarde aquí en Bellflower para alabar el nombre de Cristo, que han sido redimidos con la preciosa sangre de Jesucristo, y que hoy en esta tarde nos está enseñando que no importa por dónde estés pasando, se puede salir porque Dios está con nosotros. Salmo 22, ahora sí. Salmo capítulo 22. Salmo 22 es una alabanza que tradicionalmente la cantaban los hebreos.
Cierto, en los primeros versos dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por cierto, el Salmo 22 es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y ahí sigue diciendo algunas cosas. Y este salmo es un salmo profético alineado a Cristo. Verso 7 dice: todos los que me ven me escarnecen, cosa que se cumplió en él. Verso 16: porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Es lo que le pasó exactamente a él. Contar pues puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan. Verso 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Era una costumbre de los romanos repartirse las ropas de los penitentes como un trofeo. Pero cuando vieron el manto de Jesús, que era tan valioso y de una sola costura que su madre había confeccionado para él, echaron suerte sobre él. No, esto ¿cómo nos lo vamos a repartir? Es de una sola costura, ¿cómo lo vamos a cortar aquí en muchas partes y darte un pedazo? Aquí nos echamos un volado y a ver a quién le toca. Todo eso estaba escrito en la palabra de Dios. Sobre mi ropa echaron suertes. Pero lo que poco se dice de este salmo es la grandeza de la alabanza que ha provocado la muerte y el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Verso 25, el salmo cierra con una alabanza, porque Jesús realmente lo que estaba haciendo en medio del dolor más intenso, en medio del sufrimiento más terrible, estaba alabando y glorificando a aquel que es poderoso. Aleluya. De ti, dijo él en el verso 25, de ti será mi alabanza en gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que te buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Y cierra en el verso 31: vendrán y anunciarán su justicia al pueblo aún no nacido. Anunciará que él hizo esto. Lo que Jesús estaba haciendo en lo más terrible del dolor era cantando una alabanza de victoria, de triunfo. Estaba viendo el futuro de una generación que había de ser redimida, salva por ese sacrificio precioso. ¿Por qué crees tú, hermano amado, que Esteban, cuando estaba siendo apedreado, exclamó las mismas palabras que un penitente no pudiera decir, porque estaría sobrecargado de mucha amargura y de mucho dolor? Perdónales porque no saben lo que hacen. Allí estaba Esteban postrado, adorando a Dios, cantando una alabanza, la misma alabanza que cantó su mentor, su maestro, el que había dado su vida por él. ¿Por qué crees tú que cuando metieron a Pablo y a Silas en la cárcel y los azotaron con muchos azotes, y después de haberlos azotado los metieron al calabozo de más adentro y les pusieron grilletes en sus manos y en sus pies? Pero dice la palabra que a la medianoche ellos cantaban himnos al Señor y la presencia de Dios se hizo evidente. Es lo mismo que hizo Job
en medio de una tragedia, en medio de una situación, se puso en tierra, levantó sus manos y adoró y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, aleluya. Los hijos de Dios, amado hermano, no se amedrentan ante las circunstancias. Los hijos de Dios, aunque pasen por el fuego, saben que la llama no va a arder en ellos y saben perfectamente que Dios está con ellos para que ni siquiera olor a quemado, para que sus ropas, su calzado, lo más básico de la vida, ni siquiera el enemigo pueda tocarlo, gloria al Señor. Y para que también el nombre del Señor sea glorificado a través de nosotros. Cristianos de chocolate que se derriten con el sol. Cristianos de cera que se derriten con el sol. Esos no son cristianos que cuando pasan el valle pueden cruzarlo. Esos son cristianos que ante el acoso, la acusación falsa, el menosprecio, que ante el problema simple y sencillamente ceden y dicen: no pasa nada, ¿qué me cuesta inclinarme? Yo quiero en esta tarde hacerte un desafío, tal vez no al nivel de que estos hombres enfrentaron. Pero hoy en día nosotros nos enfrentamos a nuestras propias imágenes que se levanta, que el mundo nos levanta como una atracción para nosotros. Aparece bonito. Qué bonita imagen, debió haber estado bonita. La música debió haber sido buena. Pero por muy bien planteado que esté el espectáculo, por muy bien posesionado que esté el espectáculo, no significa que nosotros tenemos que ceder ante ellos. Dios está con nosotros. Él nos está observando. ¿Qué hubiera pasado con estos jóvenes si hubieran cedido? No hubieran pasado en el anonimato. Nadie se hubiera acordado de ellos. Hoy no estuviéramos predicando. Hoy no estuviéramos poniéndolos como ejemplo. Por eso Jesús en su sacrificio dijo: la generación que aún no ha nacido. Porque hace 2000 años yo todavía no nacía. Y hoy ese que murió en la cruz me está enseñando que aunque pase por el fuego, la llama no va a arder en mí. Ese Dios que dijo: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, es la que me está diciendo a mí en esta tarde: yo quiero someterme a la voluntad de Dios. Yo quisiera invitarte en esta tarde a que tomáramos este desafío y este reto con nosotros. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermanos. Cristo está siendo muy mal representado. Necesitamos hombres que tengan convicciones. Necesitamos mujeres que estén determinadas como una Esther a meterse donde no tenían que meterse para interceder a beneficio del pueblo. Voy a ir a ver al rey, aunque no tengo autorización para verlo. Pero está de por medio mi nación, está de por medio mi gente. Y si perezco, hay un edicto de que cualquier persona que entra al palacio del rey sin autorización muera irremisiblemente. Pero Esther, como toda mujer de convicción, como toda mujer valiente, dijo: voy a ir a ver al rey, y si perezco, que perezca. Si me mata, voy a morir dignamente. Hace falta, hermanos, cristianos hoy en día que estén determinados como los primeros cristianos, que cuando los sometían a los circos romanos, lejos de entrar en pánico, lejos de salir corriendo, se paraban con determinación en medio del circo y abrazados cantaban alabanzas a su Dios. Hoy Sadrach, Mesach y Abednego
Daniel, Pablo, Silas están cantando alabanzas allá en el tercer cielo a nuestro Dios. Y esos cristianos son los que hacen falta en este tiempo. Yo quiero invitarte en esta tarde a este altar para que nosotros podamos visualizar que la vida cristiana es un pacto aún a muerte. Y no lo digo con mala intención, lo digo porque hace falta hombres como Sadrach, Mesach y Abednego que estén dispuestos a dar su vida por sus convicciones. He aquí el Dios al que nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Pero y si no nos libra, esta es mi convicción. Hombres y mujeres con esta convicción, este carácter. Bendecimos tu maravilloso nombre, Jesús. Aquí está precioso. Eres nuestro modelo a seguir, y sin embargo esto estaba escrito, fue anunciado y no lo estimamos. Lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, pero Él herido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, por tu llaga, nosotros hemos sido sanados. Aunque nunca hizo engaño, nunca cometió pecado, sin embargo, Dios quiso quebrantarlo. Posiblemente estás, Señor, en este momento metiendo a la escuela del quebranto a alguno de tus hijos. Posiblemente alguno de tus hijos en este momento está cruzando ese valle. Dios quiso quebrantarlo hasta la muerte. Pero también, Señor, tu palabra dice, verá el fruto de su sufrimiento. Señor, nosotros somos el fruto de tu sufrimiento, de tu sacrificio. Y eso te ha otorgado una satisfacción, aunque muchas veces te hemos desilusionado, posiblemente, Señor. Aunque tal vez en muchas ocasiones te hemos negado con nuestra conducta, con nuestro procedimiento, en la forma como nos comportamos, pero ahí has estado tú siempre, Señor, para ayudarnos. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Bendice a este pueblo, Jesús, y ayúdanos para honrarte y servirte siempre. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Quisiéramos que nos libraras del horno de fuego. Quisiéramos evitar el problema, evitar el valle, evitar el desierto. Quisiéramos evitar el sufrimiento y el dolor. No quisiéramos, Señor, pasar. Pero ¿y si no nos libras? ¿Y si no me sanas?
Y si no resuelves mi problema, de todas maneras yo te voy a servir, Jesús. Nadie más que tú conoce mi corazón.